Tras la detención de Nick Reiner en relación con el brutal asesinato de sus padres biológicos, Internet empezó a hacer lo que siempre hace tras un suceso de violencia impensable: indagar en el pasado. Antiguos vídeos, entrevistas olvidadas y momentos aparentemente insignificantes se sacaron de los archivos digitales y se reprodujeron bajo un prisma totalmente nuevo. Cuanto más se buscaba, más inquietante se volvía el panorama. Vídeos que antes pasaban por extraños, inquietantes o simplemente incómodos, de repente parecían advertencias tardías, fragmentos de una verdad que se había estado ocultando a plena vista. Una grabación de 2016, enterrada hace tiempo e ignorada en gran medida en su momento, resurgió con una fuerza escalofriante. En ella, Nick amenazaba despreocupadamente con matar a un perro simplemente porque ladraba unas cuantas veces. No había enfado visible, ni voz alzada, ni agitación evidente. Lo que siguió fue aún más inquietante. Casi inmediatamente después, admitió que tenía pensamientos enfermizos que debía tratar. En aquel momento el comentario se consideró humor negro o una provocación juvenil. En retrospectiva, sonó como una señal de alarma que nadie quiso oír. La serie de vídeos promocionales en torno a Being Charlie no hizo sino agravar el malestar. Mientras Rob Reiner aparecía siempre cálido, comprometido y visiblemente deseoso de conectar con su hijo Nick, respondía con respuestas cortantes y distantes. Cuando dijo, "Nunca estuve cerca de mi padre", las palabras cayeron con una fría finalidad. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Cada gesto, cada mirada desviada, cada sutil retraimiento comunicaban una profunda incomodidad que iba mucho más allá de la rebeldía adolescente o el distanciamiento artístico. Viéndolo ahora, muchos se preguntaban si las señales habían estado presentes todo el tiempo. Una persona que habla despreocupadamente de la violencia, que discute sobre la familia con distanciamiento emocional, a menudo solo necesita el más mínimo detonante para que todo se desborde. Una frase de aquella época resuena ahora con particular pavor: "A veces solo salgo para recoger mis pensamientos enfermos". En su momento sonaba críptica, incluso performativa. Ahora se siente inquietantemente literal. Otro vídeo de 2016 apareció después de la tragedia y provocó una oleada de inquietud entre los espectadores casi al instante. En él, Nick Reiner aparece deambulando por las tranquilas y acomodadas calles de Brentwood. Sus ojos parecen vacíos, su voz inquietantemente calmada, como si estuviera en precario equilibrio entre la claridad y el colapso. Lo que en su día se descartó como un extraño clip artístico, se reinterpretó de repente como algo mucho más siniestro, una advertencia que había pasado desapercibida durante casi una década. "A veces salgo para recoger mis pensamientos enfermizos", vuelve a decir Nick, mientras la cámara le sigue entre céspedes cuidados y casas silenciosas. El contraste es asombroso. El vecindario parece tranquilo, inmaculado, intacto por el caos, mientras sus palabras sugieren un mundo interior que se desentraña bajo la superficie. La filmación de estilo documental no hace sino aumentar la incomodidad, creando la sensación de una confesión privada hecha pública accidentalmente. Cuando se le pidió que dijera su nombre, Nick se negó en redondo a hacerlo, rechazando su propia identidad y hablando como si estuviera desapareciendo por completo de los límites sociales. "La mayoría de la gente me conoce", dijo con un tono entre la arrogancia y la paranoia que dejaba entrever un sentido de sí mismo inflado, inestable y alejado de las consecuencias. El vídeo terminaba con una frase que ahora parece imposible de ignorar: "Porque soy un caracol y nunca fallaré. Y sabéis que tendréis que pagar mi fianza para sacarme de la cárcel". Lo que antes sonaba absurdo o disparatado, ahora se lee como una profecía distorsionada pronunciada por alguien que quizá no comprendía del todo su propia trayectoria. En algunos fotogramas aparecía un inexplicable polvo blanco en el fondo que nunca se mencionó, pero que fue suficiente para aumentar el malestar del público. Luego llegó una declaración tajante que dejó atónitos a los espectadores: "Tengo un trastorno grave de la personalidad". Fue una confesión cruda, pronunciada sin emoción, y nadie en ese momento parecía preparado para responder a ella. Cuando un perro interrumpió inesperadamente el rodaje, la reacción de Nick cambió por completo el tono.
Iré a matar a ese perro, dijo con calma. No hubo gritos ni énfasis dramático. La ausencia de emoción hizo que la afirmación resultara mucho más aterradora de lo que podría serlo la rabia. La quietud de su voz sugería que los límites morales podían haber empezado a erosionarse mucho antes de que nadie se diera cuenta. Es importante señalar que estas imágenes se filmaron durante la promoción de Being Charlie, una película centrada en la adicción y la recuperación. En aquel momento el proyecto se consideraba un esfuerzo redentor, un reconocimiento público de la lucha unida a la esperanza de curación. Sin embargo, bajo esa narrativa pulida, las grietas se ensanchaban silenciosamente enmascaradas por la celebridad, el encuadre artístico y la disposición del público a creer en los arcos de recuperación. Los videos no terminaron ahí. Las imágenes de vigilancia de las horas posteriores a los asesinatos mostraban un panorama igualmente inquietante. Las cámaras de una gasolinera captaron a Nick Reiner entrando con una enervante sensación de calma. Llevaba una chaqueta negra y verde con rayas blancas, vaqueros, zapatos negros, una gorra de béisbol y una mochila de color rojo brillante colgada de un hombro. No había pánico visible ni un comportamiento frenético. Se movía por los pasillos como cualquier cliente normal. Nick eligió una bebida deportiva, hizo cola pacientemente y pagó con tarjeta de crédito. Intercambió unas palabras con la cajera que más tarde recordó que parecía totalmente normal, incluso educado. Tras salir de la tienda, cruzó la calle y se quedó quieto en la esquina esperando. La cotidianeidad del momento yuxtapuesta a lo que supuestamente acababa de hacer hizo que la escena resultara profundamente inquietante. Aproximadamente una hora más tarde, a las 9:15 de la noche, la quietud se rompió. Varios coches patrulla de la policía de Los Ángeles, incluidos vehículos sin identificación, llegaron con las luces encendidas. La gasolinera se transformó instantáneamente de una parada mundana en una escena del crimen. Los agentes se acercaron rápida y profesionalmente. Nick no huyó. No se resistió. Levantó las manos como se le había ordenado de pie bajo las duras luces fluorescentes, con una expresión vacía como si este desenlace se hubiera anticipado mucho antes de que llegara. La escena marcaba el final de una secuencia espantosa, en la que la calma exterior chocaba con la devastadora realidad. Esa compostura vacía tan constante a lo largo de años de metraje aparecía ahora no como una coincidencia, sino como un patrón. Otra entrevista de 2016, realizada durante una aparición en las AOL Build Series, reforzó aún más el escalofriante contraste entre padre e hijo. Rob Reiner se sentó junto a Nick, con la postura de un padre profundamente devoto, hablando largo y tendido con los ojos constantemente desviados hacia su hijo, como si tratara de escudarlo. Se refirió abiertamente a Nick como «a quien más quiero», con una voz cada vez más suave, como si el amor por sí solo pudiera bastar para mantenerlo todo unido. Nick, por el contrario, parecía retraído y distante. Sus respuestas eran breves, su voz plana, casi sin inflexiones. Su mirada rara vez se encontraba con la del entrevistador y casi nunca con la de su padre. Cuando se le preguntó por su relación durante la infancia de Nick, respondió simplemente: «No conectábamos mucho cuando era joven». No hubo elaboración, ni emoción, ni nostalgia. Solo una puerta cerrada. Rob parecía llenar instintivamente el silencio que dejaba su hijo, ofreciéndole contexto, calidez y comprensión. Nick también reveló que había estado en rehabilitación 18 veces, una cifra lo bastante abultada como para sugerir años de lucha interna. Hablaba de las drogas no como un placer, sino como una herramienta para acallar el ruido, la implacable presión de las expectativas, la identidad y el dolor no resuelto ligado al apellido Reiner. No hay un solo momento que explique lo sucedido, pero todos juntos revelan un largo rastro de señales de advertencia, confesiones pasadas por alto y silencioso distanciamiento que acabaron en una tragedia irreversible. En respuesta, Rob admitió demasiado tarde que se había equivocado al confiar en los fríos profesionales en lugar de escuchar su instinto paternal, convirtiendo inadvertidamente los cuidados en una cadena de castigos sobre el alma de su hijo. Al hablar de la adicción y la falta de hogar, Nick reveló un distanciamiento aterrador.
Contó como si leyera un informe que estuve sin hogar en Maine, Nueva Jersey, Texas, sin pa. Dormí a la intemperie muchas noches, muchas semanas. Ningún temblor, ninguna voz ahogada, ningún signo de dolor. Lo que deberían haber sido heridas se convirtieron en secos hechos descarnados. A lo largo de la conversación, Nick se mostró brutalmente sincero, revelando una naturaleza alocada y de temperamento ardiente bajo una fachada tranquila. Cuando el presentador intentó idealizar su sobriedad, Nick advirtió fríamente de una explosión latente, una verdad que él y su padre podían llegar a extremos si se les provocaba. Aunque se alabó el hecho de ser Charlie como herramienta curativa, la realidad demostró que el arte no podía borrar los recuerdos manchados por el resentimiento. Nick admitió que a pesar de los intentos de amor de su padre, se sentía distante cuando Rob se limitaba a seguir las rígidas normas de la rehabilitación, en lugar de llegar a sus emociones. La conexión que intentaron ante el público en 2016 fue solo una breve pausa en un prolongado ciclo de autodestrucción en el que cada esfuerzo de comprensión ahondaba viejas heridas. 4, gestos silenciosos que lo decían todo. Insatisfacción incrustada en el cuerpo. Intento ser gracioso siempre que puedo, pero en realidad no lo sé. En otra entrevista de 2016, Nick Reiner apareció desde los primeros segundos con una postura extrañamente rígida. En todo momento apenas movió los brazos cruzados o apoyados en el regazo como si se encerrara en sí mismo. Su rostro era plano de mirada inexpresiva, poco acogedora. Irradiaba un tranquilo escalofrío sutil pero inconfundible, como si hubiera erigido una barrera invisible entre él y el mundo. Cuando se le preguntó directamente por la dificultad de rodar con su padre Nick, respondió de forma uniforme y monótona. No demasiado difícil. Para mí fue una experiencia bastante agradable. En realidad, no me resultó difícil. Hablaba sin mirar al entrevistador con la mirada a la deriva o hacia abajo intercalada con pausas extrañas como si sintiera cada palabra. Sin sonrisa, sin gestos, solo un vacío prolongado. Rob Reiner, por el contrario, fue dolorosamente sincero. Admitió casi con amargura que una vez había confiado ciegamente en cualquiera con un escritorio y un título, sometiendo inadvertidamente a su hijo a castigos disfrazados de amor duro. No dudó en humillarse. Debería haberme callado y haberle escuchado. Él lo entendía mejor que yo. Sus palabras cortaron como un cuchillo en el orgullo, pero fueron una rara confesión de un padre descarriado. Sin embargo, a pesar de esta revelación emocional, Nick permaneció escalofriantemente indiferente. Parecía un espectador involuntario en la historia de su propia vida. Cuando se le preguntaba por el duro proceso de rodaje o por su adicción en el pasado, se limitaba a repetir: «No ha sido duro en absoluto. Para mí fue una experiencia bastante buena». Sin significados añadidos, sin escarbar en cada tragedia comprimida en una descripción descarnada. La mirada de Nick a menudo se alejaba como si persiguiera una sombra sin nombre en su mente. Era la mirada de un retraimiento total, no de resistencia, no de dolor manifiesto, sino de retirada total de la emoción. No mostró ninguna reacción ante el remordimiento de su padre. A través de la lente de Nick, su relación padre-hijo parecía existir solo dentro de unos confines transaccionales estructurados con claros principios y finales. Rob Reiner seguía aferrado al cine como a un pegamento de unión. Llamaba a Nick el corazón y el alma de la película, aportando la cruda verdad que él mismo nunca podría alcanzar. Se ablandó. Cada vez que miro es mi hijo, mi chico. Eso nunca desaparece. Sin embargo, cada palabra cariñosa parecía chocar contra un muro con Nick. Su respuesta fue una leve inclinación de cabeza, una respuesta breve como si estuviera demasiado agotado para soportar las expectativas de la familia. El humor negro se convirtió en el único lenguaje de Nick, con la vida una forma de reírse de su propio dolor antes de que pudiera aplastarlo. Al describir los absurdos de la rehabilitación, hablaba en un tono distante, tratándolo como una broma cruel en lugar de como una tragedia. Es como ver quién va primero, la heroína o la prostituta. No buscaba compasión, sino liberación. Utilizar líneas crudas en el guión era como una dulce venganza contra su pasado. Mientras Rob buscaba la risa para aliviar la tensión, Nick utilizaba la misma risa para desnudar la realidad.
Bajo la presión de los medios y la sombra amenazante de su padre, la inestabilidad de Nick afloraba en pequeños detalles. Manos inquietas, evitación del contacto visual directo, sonrisas fugaces forzadas. Intentó parecer parte del equipo de rodaje, pero por dentro seguía siendo un niño atrapado en frías salas de rehabilitación donde el tiempo se había detenido. Rob, a pesar de sus esfuerzos, parecía no ser consciente de que la comprensión en la que confiaba no era más que un frágil caparazón que Nick había construido para sobrevivir a la entrevista. El diálogo se hizo más pesado cuando Rob pasó a la política y los temas sociales una vía de escape segura de la asfixia privada. Habló de los peligros del odio en la sociedad sin saber que una semilla similar crecía silenciosamente a su lado. Nick respondió con un prolongado silencio escalofriante presagio de una tormenta aún por llegar. No se comprometió con los elevados ideales de su padre, pues su mundo se había derrumbado hacía tiempo y ninguna película podría reconstruir las ruinas. Nick Reiner comparece por primera vez ante un tribunal y solo pronuncia 3 palabras. Otro escalofriante vídeo de diciembre 17, 2025, muestra la primera comparecencia de Nick Reiner ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y del asesinato de sus padres. La vista estaba prevista inicialmente para el día anterior, pero se aplazó porque no se había dado el visto bueno a su estado de salud para trasladarlo desde la cárcel. Al entrar en la sala, Nick llevaba una gruesa chaqueta azul antisuicidios, sin camisa debajo las manos y las piernas encadenadas, sentado tras una mampara de cristal en la zona de los acusados. Estaba sentado con una postura rígida, ligeramente encorvado, sin apenas mirar a su alrededor, ni mostrar emoción alguna. Durante toda la primera vista, el comportamiento de Nick fue casi inexpresivo. Miró fijamente al frente, parpadeó en contadas ocasiones con el rostro congelado como una estatua. No mostró reacción alguna mientras se leía la severa acusación de 2 cargos de asesinato en primer grado. No se inclinó ni tembló. Esta compostura no parecía calma, sino un vacío emocional, un profundo silencio que imponía cautela a todos los presentes en la sala. Nick habló una sola vez, cuando el juez le preguntó si comprendía sus derechos legales y aceptaba renunciar a un juicio rápido, respondió escuetamente: «Sí, señoría». 3 palabras monótonas, sin énfasis ni emoción. Eso fue todo lo que habló públicamente durante esta comparecencia. Después permaneció en completo silencio, dejando que los procedimientos judiciales se desarrollaran a su alrededor, como si se tratara de otra persona. Nick no se declaró culpable, y el juicio se aplazó a enero 7, 2026, a petición de la defensa. Se le denegó la libertad bajo fianza, y permaneció en prisión preventiva, sin posibilidad de excarcelación. El abogado defensor de Nick es Alan Jackson, un abogado penalista de alto perfil en Los Ángeles, que ha defendido a figuras como Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Karen Reed. Jackson se mostró cauto, casi reservado, subrayando que se trataba de un caso extremadamente complejo e instando a la opinión pública a abstenerse de emitir juicios. Solicitó más tiempo para preparar el caso y para que su cliente se sometiera a una evaluación completa de su salud mental, reconociendo implícitamente que el estado mental de Nick es un factor crucial en el caso. Según fuentes de la investigación, Nick Reiner había sido diagnosticado de esquizofrenia y estaba bajo medicación psiquiátrica en el periodo previo a la tragedia. En las últimas semanas le cambiaron las recetas, y según algunos familiares cercanos, estos ajustes hicieron que su estado mental fuera más inestable y difícil de controlar. Enfermedad, un historial de adicción y un trastorno prolongado crearon una peligrosa espiral que desembocó silenciosamente en la tragedia. La vista concluyó rápidamente, pero su impacto perduró. Nick Reiner fue devuelto a la cárcel, donde continuaría bajo estrecha vigilancia física y mental a la espera del próximo juicio. Su imagen abandonando la sala en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos vacíos, dejó una pesada impresión. No la conmoción del crimen en sí, sino el escalofrío inducido por una persona aparentemente despojada de emociones mucho antes de que ocurriera la tragedia. 6. Rehab.
because his parents pushed him to the edge. En otro vídeo, Nick Reiner hablaba de su periodo de adicción en un tono ya no explosivamente airado sino frío y humeante, como las cenizas tras un incendio. Reveló que la rehabilitación no fue del todo una cuestión de voluntad personal, sino en gran medida impuesta por sus padres. No fue una salvación voluntaria, sino un proceso de ser arrastrado lejos de su antigua vida, mientras seguía albergando un profundo deseo de escapar. Ahí empezaron a formarse las primeras grietas de un resentimiento silencioso. Nick admitió que en el fondo creía que sus padres le querían y estaban siempre presentes, pero lo paradójico era que ese amor se convirtió en una jaula invisible. Decía que sus constantes preocupaciones reprimían partes de él, sobre todo la música que antes había sido un instinto de supervivencia. Para Nick, la creatividad no era solo arte, era respirar. Cuando se sentía demasiado constreñido, sentía que ya no podía caer, que ya no se le permitía autodestruirse a su manera. Lo llamó instinto de supervivencia, una frase tan racional como desesperada. La música que debería haber sido liberadora se vio frenada por sentimientos de vigilancia y duda. Nick declaró con franqueza que fue un error de sus padres, no porque no le quisieran, sino porque no confiaban en que pudiera valerse por sí mismo. Esa falta de confianza, incluso enmascarada como preocupación, le hizo sentirse débil como alguien a quien siempre hay que controlar. En un momento dado, Nick habló muy deprisa como si temiera que no le salieran las palabras. «Tengo suerte de tener unos padres que se preocupan por mí». Inmediatamente después lo contradijo con otra confesión. Pero cada vez que consumía drogas sentía una culpa terrible. Describió el momento casi en un susurro, creo. «Ahora mismo deben de estar pensando en mí. No por miedo a ser atrapados, sino por miedo a decepcionarlos». Nick no pidió perdón. Solo dijo, «Quiero paz». Ese pensamiento no le salvó de las drogas, solo ahondó su tormento. No pudo evitar sus actos, solo hizo más duras las consecuencias. El amor en este caso no fue un salvavidas, fue la cuerda que le arrastró más profundamente hacia la culpa y la autorrecriminación. Rob estaba lleno de amor, pero no pudo salvar a su hijo. Por último, un vídeo de un amigo íntimo de la familia Reiner que presenció a Nick en sus últimos días. Barry dijo que probablemente fue una de las últimas personas en ver a la familia Reiner en su estado más normal. Se alojó en casa de Rob y Michelle Reiner durante 5 días, invitado por ellos mientras visitaba la ciudad con motivo del estreno de la nueva película La apuesta perfecta. Durante esos días todo estaba en calma, hasta el punto de que nadie podía prever la catástrofe que se avecinaba. Barry recordaba vívidamente a Nick Reiner, un hombre de 32 años que aparecía sano y sobrio, plenamente presente en el espacio familiar. Nick se sentaba y conversaba con sus padres. 8 cenas familiares tradicionales en un ambiente que Barry destacó que siempre está lleno de amor. Nick jugaba al tenis, al baloncesto, y realizaba tareas ordinarias sacando la basura, lavando los platos, viendo la tele con la familia. Ningún signo de inestabilidad, ningún momento que hiciera que Barry se preocupara por la seguridad de Nick. Todo desde fuera parecía ordenadamente cálido, casi ideal. Lo que más preocupaba a Barry en retrospectiva no era la ausencia de amor, sino su exceso. Dijo que lo más confuso, viendo todo el panorama, es que había mucho amor pero no coincidía. Barry recalcó que él no estaba allí para juzgar el amor que veía, era real, no fingido. Rob y Michelle tenían un vínculo genuino con su hijo. Nunca abandonaron a Nick a lo largo de sus años de batalla pública contra la adicción. Lo intentaron de 1000 maneras. Barry hizo hincapié en que no se trataba solo de dinero, sino de dar acceso a Nick a los mejores y más lujosos programas de tratamiento, creyendo que esta vez sería diferente. Sin embargo, a partir de esa base de amor aparentemente inquebrantable, se produjo un acontecimiento impactante. Según Barry, Rob Reiner nunca se rindió. Si conoces a Rob te dirá que está lleno de amor, pero la tragedia reside en el hecho de que el amor, por muy intenso que fuera, no fue suficiente para salvar a una persona que se deslizaba hacia su propia oscuridad. Cálidas comidas familiares viendo juntos la televisión. Días tranquilos de los que Barry fue testigo en retrospectiva, se convirtieron en un doloroso preludio de un colapso que nadie en la casa vio venir. Al repasar la serie de vídeos desde las frías entrevistas, las respuestas sin emoción,
los ojos ajenos a los sentimientos hasta la forma en que Nick hablaba de la adicción como si fuera la historia de otra persona. Todo forma una imagen aterradora de peligro silencioso, no de ira explosiva, ni de gritos o lágrimas, sino de abstinencia prolongada, congelación emocional, en la que una persona deja de conectar con su propio dolor y el de los que le rodean. ¿Y tú? Al ver estos vídeos, ¿cuál crees que es la señal de advertencia que se ha pasado por alto? ¿El silencio, los ojos o la forma en que Nick hablaba de su vida como un informe indiferente? Deja un comentario a continuación para debatirlo, porque a veces nombrar estas señales puede ayudar a evitar otra tragedia en el futuro. Si quieres continuar siguiendo análisis más profundos de casos de psicología humana y de lo que ocurre detrás de la cámara, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver el próximo vídeo.